Bueno, queridos patitos, estamos al día 22 de abril, pero del año 2000. Este momento comenzó una protesta en territorio alemán por la participación de este país en la guerra de Yugoslavia. Resulta curioso. Vamos con el final. La guerra de Yugoslavia tiene, en cuanto al origen político, porque en buena medida se establece la idea respecto de si esto ya lo sabíamos. Ya sabemos que iba a pasar, pero resulta que es curioso, porque en Sarajevo hubo unas Olimpiadas de invierno en 1984 y todo parecía chachipiruli, todo maravilloso. Y eso que había muerto en 1980 el señor, por decir de alguna manera, Tito. Y se puede establecer una idea respecto de esos documentales o libros de qué pasaba en los días de la muerte de Tito. Como evidentemente puede establecerse la noción de que igual no tuvo que morir exactamente ese día, pero igual los acontecimientos no hubieran sido diferentes si en vez de haber muerto en ese momento hubiera muerto en 1979 o en 1981. Ahí nos encontramos con una situación de que Yugoslavia había en el año 2000. Porque en buena medida se establece la noción de que lo de después de 1995 sigue siendo Yugoslavia. A pesar de haber tenido la paz en Dayton, a pesar de que luego se firma en París entre los presidentes de Bosnia y Herzegovina, el de Croacia, Franjo Tuđman, y el presidente de Serbia / Yugoslavia, Slobodan Milosevic. Lo cual ciertamente resulta curioso porque la Yugoslavia había tenido dos periodos, uno de entreguerras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y luego después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en primer momento se llamaba el Reino Unido de los Serbios, Croatas y al final yugoslavos, los eslavos del sur. Lo cual retrotrae ciertamente a esa realidad que hemos comentado del cambio de basculación de los rusos respecto de que en primer término querían apoyarse y se apoyaban en los búlgaros que fueron en 1865 cuando se produce la independencia del territorio del yogur búlgaro. Y a partir de entonces, durante prácticamente 50 años, fueron los mejores amiguis. Tenían el zar de Bulgaria, el zar de Rusia, el zar de todas las Rusias. Pero en 1912, cuando se produce una aproximación de los búlgaros hacia Constantinopla, ahí no están los rusos. Porque en esas dos guerras balcánicas, en el año 1912-13, nos encontramos con la idea de que, Rusia apoya a Bulgaria, pero tú ya sabes, ahí haciendo sus cosas. Y luego, en el 1914, desde Rusia tenían un plan, a comienzos de ese año, prácticamente por estas fechas, en abril, más o menos, de tratar de tomar Constantinopla, de un plan acordado, conjunto, pero siempre con la preeminencia de los rusos. Los búlgaros dijeron, iros por aquí y pedalead. ¿Por qué? Pues porque cuando lo intentaron los búlgaros, pues jamás les recibieron el apoyo de los rusos. Y curiosamente luego en ese momento, en abril del 14, cambiaron el apoyo por los serbios. Por eso, a veces puede uno decir que Rusia es culpable del inicio de la Primera Guerra Mundial, porque tenía el respaldo Serbia de los rusos. ¿Y qué hubiera pasado si en vez de seguir apoyando a los búlgaros y pasar a apoyar a los serbios, digamos que ciertamente hubieran seguido apoyando a los búlgaros si los serbios hubieran tenido un papel secundario en ese abril-mayo de 1914, o que le hubieran dicho simplemente vamos a pensarlo. Y ese pensar hubiera pasado aparentemente en una planificación ideal inicial de 6 meses. Con lo cual estaríamos hablando de, vamos a intentar para octubre del 14. Ahí estaría el asunto. Tendríamos la crisis de julio de agosto del 14 con Serbia sola. Con lo cual eso tal vez hubiera hecho que en ese momento, en julio-agosto del 14, no se hubiera desencadenado una guerra. ¿Hubiera significado que no hubiera habido esa gran guerra o primera guerra mundial? Probablemente no.
hubiera sido, pero también en otro periodo. Tal vez hubiera empezado la guerra en 1915 o en algún otro momento diferente. Sobre todo teniendo en cuenta de que había habido promesas, por ejemplo, la de 1912 respecto de la Internacional Obrera, que decían: si hay una guerra capitalista, los obreros jamás, jamás, jamás van a apoyar, y los partidos de izquierda jamás van a apoyar los bonos de guerra. Primera acción: todos los partidos de izquierda de sus respectivos países fueron patrióticos y apoyaron los bonos de guerra. Todos los obreros del mundo fueron a la guerra en los países que estaban en conflicto. Y ya está. Y se acabó. Lo cual ciertamente resulta curioso con la comparación respecto del año 2000 y de esta protesta respecto de esa guerra de Yugoslavia. Por lo tanto, Yugoslavia. ¿Cuál era Yugoslavia? Yugoslavia había perdido a Eslovenia, que fue la primera que se independiza. Luego perdió a Croacia, en la guerra entre el 91 y el 95. El tema de la Krajina, Eslavonia, con respecto de los serbios. Lo más duro fue sobre todo el tema de Bosnia, con la tricomunidad entre los bosníacos de asunto musulmán, con la derivada anterior respecto de que no era una guerra religiosa, a pesar de que luego devino en una explicación respecto a religiosidad, porque ¿cómo puedes distinguir el hecho de que este es bosníaco, este es croata y este es serbio? ¿Cómo los distingues? El ámbito político, el ámbito de que buscan riquezas, ¿no? La única diferencia que puede ser más o menos confesable es el tema religioso, sobre todo teniendo en cuenta de que en ese momento teníamos la situación en Chechenia en 1994, la situación en Afganistán, la situación en Argelia de la primera vuelta calcenando la segunda, 1991-92, el tema de la Umma coránica y el territorio de dentro del Islam, que en principio chocaba con el espíritu que había tenido, en teoría, la Yugoslavia de Tito, de laicismo y del equilibrio de poderes entre las territorialidades, con lo cual no podían confesar lo que comentamos en ese vídeo de el origen político de la guerra de Yugoslavia, las guerras de Yugoslavia del 91 al 95, porque ese vídeo tiene 1 hora 45 minutos, no, perdón, 1 hora 48 minutos, hablando de esa situación, y digamos que poner entre entredicho eso suponía poner en el frontispicio de lo que suponía también la Unión Soviética como cárcel de pueblos. Y sería justificar no solamente la deconstrucción de lo que suponía la Unión Soviética, el Yugoslavia, sino también cualquier proyecto multinacional forzoso para los países que quisieran integrarlo, según el padrecito, ya fuera Tito, ya fuera Stalin, ya fuera Lenin. Era complicado, sobre todo para los partidos de izquierda, a pesar de que su base establecía la idea de la autodeterminación de los pueblos. Y Alemania, en el año 90, se unifica en base a la autodeterminación de los pueblos, lo cual ciertamente resulta curioso. Curioso este júmele, este tejemaneje, esta ensalada de mezcla de tornillos con aguacate. La guerra, por lo tanto, de Yugoslavia, en primer término, ¿esa Yugoslavia cuál es? En el año 2000 tendríamos una Yugoslavia que solamente tiene ese nombre porque la mayor parte de los territorios se han desgajado. Citaré también el caso de Macedonia, en que luego en el año 2001 tuvo una situación complicada respecto de una potencialidad en guerra civil y Javier Solana pasó un mes viviendo en Skopje y atemperó esa situación, con lo cual este hecho también hay que ponérselo en el haber de el aporte a la paz y estabilidad en Europa para el señor Javier Solana. En la situación de Yugoslavia en el año 2000 nos encontraríamos que tiene básicamente Serbia, y dentro de sí Serbia estaría el territorio propio, pero también la comunidad de Voivodina en la zona norte, el tema de Kosovo, y en otro lado, aparte del territorio de Serbia con estas dos comunidades autónomas, por así decirlo, nos encontraríamos el territorio de Montenegro. Y luego nos encontraremos ciertamente en el año 2002-2003 con la reconfiguración del territorio con la Federación de Serbia y Montenegro hasta la disolución, porque se independiza Montenegro en el año 2006.
Aún recuerdo que en 2002 hubo un mundial en Indianápolis de básquet, de baloncesto, en el que ganó Yugoslavia. Algunas veces hay esa lucha respecto de cómo contabilizar, debido a que algunos que piensan que bueno, deben dar visibilidad a las victorias de Estados Unidos en estos mundiales o de otras potencias para tener un mejor ranking en esa clasificación de medallas. Quieren separar lo que es Yugoslavia hasta el año 92, por decirlo de alguna manera, y entonces en el 92 al 2002, incluyendo esa victoria en Indianápolis, no sería Yugoslavia, sino sería Serbia, con lo cual así haces una reclasificación, a pesar de que formalmente se seguía llamando Yugoslavia, para, digamos que, dividir. Es como si decimos que en la posición contraria, decimos que todos los metales logrados por la Unión Soviética y la Federación Rusa en los diferentes Juegos Olímpicos de otoño, invierno, verano y primavera, da igual, eh, de las minusvalías o de el ámbito de los cuerpos escombro de los malvados normativos. Bueno, pues digamos que ahí tenemos la idea de que si sumamos todo lo de la Unión Soviética con lo de Rusia, y si además metemos a los de las antiguas federaciones que se desgajaron de la Unión Soviética, entonces los soviéticos, rusos, partirían la pana con el ámbito. Y claro, luego también podemos hacer la retroactividad respecto de la Federación de Alemania, del Oriente y del Occidente para contabilizar todas las posiciones en los deportes respecto de como si fueran una unidad, desde el 45 hasta el momento actual, olvidando la separación de las dos Alemanias, del 49 hasta el 89. Ahí estaría parte del juego de, vale, lo objetivo puede ser esto, pero ¿y si lo manipulamos para que sea de esta otra manera? Ahí en la manipulación está directamente el hecho de que una cosa es lo del 22 de abril, pero es que luego en septiembre, unos 5 meses después, nos encontramos con que hay unas elecciones para Yugoslavia, lo cual era el ámbito federal, pero luego había las elecciones también a nivel de Serbia y a nivel de Montenegro, pero a nivel federal hubo esas elecciones en las que hubo trapicheo, porque técnicamente, como sucede en algún otro lugar, hay primera y segunda vuelta. El señor Slobodan Milosevic, que era el presidente saliente, obtuvo una derrota, y esto es algo que todo el mundo lo reconoce, incluso él mismo, pero ese 24-25 de septiembre del año 2000, lo cual es curioso porque coincide con el momento en el que Ariel Sharon entra en la explanada de las mezquitas, en teoría, entre comillas, provocando la segunda intifada. Con lo cual hay ecos del sistema mundo en donde se producen cosas todos los días. Y nos encontraríamos ciertamente que el 5 de octubre se reconoció que el candidato ganador en realidad no tenía el 48%, sino tenía el 50,26%. Lo cual es importante porque eso significaba que había ganado en primera vuelta y no necesitaba la segunda. Luego nos encontraremos con el hecho de que Slobodan Milosevic intentó actuar como si no hubiera pasado nada, como si no fuera un criminal, como si no fuera un ente que había cometido no solamente eventos en el 91-95, en el que ese tema también fue juzgado y dicen que fue exonerado, pero yo no creo que fuera exactamente exonerado, sino otra cosa. Y luego nos encontraremos con el ámbito de lo que supuso Kosovo. El inicio de, en buena medida, la conflictividad puede situarse también respecto de esa declaración de Slobodan Milosevic, precisamente, en Kosovo, de la destrucción de la posibilidad de una autonomía para esta comunidad, porque digamos que Kosovo es como Asturias, como Covadonga, la idea de la España eterna o la Yugoslavia eterna, la Serbia eterna, mejor dicho tal vez, que no podía permitir el hecho de que esos malvados musulmanes, esos kosovares, esos albaneses en último término, pudieran
coger el territorio de la madre patria para tener algún tipo de posibilidad de expulsión. Sobre todo el que la percibe, la teme, es porque algo tiene en la conciencia. Y eso es lo que pasaba respecto de los serbios. Que como decimos en ese vídeo de inicio lo que supone la guerra de Yugoslavia, el inicio en buena medida es político. ¿Por qué? Pues porque desde Serbia habían empezado a drenar los recursos federales en favor propio, no haciendo posible la toma de decisiones por parte de eslovenos, por parte de los croatas, con ese equilibrio que había de poder, suponiendo esa destrucción. Y esto, evidentemente, las dinámicas suceden tiempo después también del Tratado de Dayton y de su firma en París, con lo que sucede a final, en la segunda mitad de los años 90, y con esa situación respecto de los albaneses barra kosovares, en donde en 1998 hubo un encuentro en Rambouillet, Francia, en la costa normanda, para tratar de llegar a una solución que diera colorario también a lo que había supuesto la consecución de la paz en Dayton barra París, pero con estos rescoldos respecto de lo que supone Kosovo. Y en principio, Rusia estaba ahí, por supuesto, en principio hubo una situación favorable, pero luego refractaria, y supuso esos bombardeos en el año 99, primero a través de la aviación, y después con presencia de lo que fue la KFOR. Y ahí tenemos también el momento en el aeropuerto de Pristina, en el que las fuerzas de cuando ya Serbia se avino a una negociación, digamos que hubo ese momento en el que parecía que iban a entrar las fuerzas de la OTAN a controlar el territorio, pero había unas fuerzas valga la redundancia, la fuerza de interposición en Bosnia, cruzando Serbia, las carreteras, siendo ovacionados mientras pasaban, pensando que iban a actuar como fuerzas de choque, un postre intento de la no conquista por parte de los occidentales malvados, y que, en primer término, tomaron el aeropuerto de Pristina los rusos. Lo cual nos lleva ciertamente a un estilo de hacer las cosas que deviene del 68 en Praga, tomando el aeropuerto para servir de cabeza de puente respecto del aplastamiento de la primavera checoslovaca. Luego nos encontraremos una década después, en el 79, en Kabul, la misma situación, tomar el aeropuerto para tratar de proyectar respecto de la capital de Afganistán. Y nos encontraremos también en el aeropuerto Antonov de Hostomel, en Kiev, el 24 de febrero del año 2022. Con lo cual no debería de ser novedoso esta técnica, a pesar de que a Michael Jackson, el general británico, nada que ver con el americano, ese que hizo una sola canción con Freddie Mercury. Qué pena para la humanidad. Lo mismo que la única canción que hicieron Freddie Mercury con David Bowie. Qué pena. Pero bueno, Michael Jackson tenía a su lado a el general de Estados Unidos, ahora no recuerdo su nombre, de este muchacho, que había sido jefe de la OTAN militar, y luego intentó hacer carrera política con los demócratas, pero la cosa no funcionó. Pues digamos que este general quería ir con los rusos, quería entrar a combatir en el aeropuerto contra los rusos y tomarlo. Y fue Michael Jackson, el británico, el que le dijo: tú estás pirado, vamos a tratar de evitar. ¿Qué quieres? ¿Meternos en la tercera guerra mundial? Está loco. Tú. ¿Qué demonios te pasa por el cerebelo? Con lo cual ahí hubo un momento de duda, pero esa duda afortunadamente se saldó con, bueno, llegar a un cierto acuerdo, y al final, pues Kosovo en el año 2008 acabó siendo independizado, y en 2010 hubo esa sentencia de que todo era legal. Casi como diría Dimitri Peterman, todo legal, todo legal. Y ciertamente eso fue duradero, porque afectó, dicen, a la mentalidad del señor Putin respecto de la realidad en Georgia, precisamente la guerra de agosto, de 5 días de ese momento. Pero esto también es mentira. La mentira, la del señor Putin, porque ya había hecho la guerra en Grozny.
La segunda guerra de Chechenia ya había sucedido para el día 22 de abril. Estaba en curso. El autogolpe respecto de los botes de azúcar, supuestamente cuando encontraron en unos apartamentos de Moscú, unos edificios que en principio empezaron a implosionar y en una cosa que puede ser de bandera blanca, y luego nos encontramos que algunos edificios, algunos ciudadanos de algunos edificios de Moscú que tenían cierta similitud de entorno, empezaron a hacer vigilancias nocturnas por bueno, pues por voluntariedad, y en un momento dado encontraron unos sacos con algún tipo de producto por ahí y un iniciador, y cuando preguntaron, oye, ¿esto qué es? Ah, esos son sacos de azúcar. Con lo cual ahí está el chiste. Pero la situación se le fue de las manos porque lo que querían era utilizarlo como argumento para reactivar la guerra en Chechenia, porque desde el 96, la guerra primera fue entre el 94 y el 96, la primera guerra quedó en tablas más o menos, pero con la independencia más o menos reconocida de facto para el territorio de Chechenia. Y el territorio de otrora Dudayev, y luego nos encontraremos con la traición de los Kadilovitas, que en primer momento habían sido independentistas, pero luego se vendieron a Moscú. Aquí los tenemos en el año 2000. Resulta ciertamente curioso porque ¿por qué demonios hicieron esa protesta de territorio alemán para la participación de este país en la guerra de Yugoslavia? ¿Y por qué no esa protesta la hicieron contra Rusia por el auto-odio contra el territorio de Chechenia con la Segunda Guerra y la laminación, como si fuera un parking a cielo abierto, de la capital Grozny? Cosa que fue muy dolorosa. Es, por lo tanto, ciertamente una posición bastante curiosona, hipócrita, podría decirse, respecto de lo que, según pueda interesar, de los conflictos en curso. Meterse con Occidente es algo que mola Catidubi, pero meterse con Rusia, ya incluso entonces, no hay que hacerlo. Con ese vector de tratar de mantener el ascua viva, sobre todo en el caso de Alemania, respecto de Alemania democrática, Alemania federal, las luchas de los años 80, respecto de lo que había supuesto el ámbito antinuclear. Recordemos en el año 2000, como decíamos ayer, respecto del ministro de Exteriores, que era Joschka Fischer. Joschka Fischer viene de ese mundo, de la Alianza Verdes 90, y digamos que se ha descubierto posteriormente el hecho de que los soviéticos bajaban los movimientos pacifistas y también los ecologistas para protestar contra los misiles Pershing, a pesar de que los SS-20 y los SS-30 habían sido instalados antes, a comienzos del año 79. Un año que dio para mucho, el 79. Los sandinistas en Nicaragua, Kabul, el tema de los ayatolás en Irán. Un año complicado, pero complejo y curioso. Bastante prolijo en eventos. Y también podríamos hablar respecto de ese policía que en la visita del 68 precisamente del Shah de Irán a Alemania disparó con un manifestante y le asesinó, que fue el producto de una rebelión que acabó por crear la Baader-Meinhof, la Rote Armee Fraktion. Y resulta curioso porque luego se ha enterado el mundo, no mucho, ha tenido a disposición el mundo a conocer que ese policía en realidad era alguien que estaba a sueldo de la Stasi. Era un agente de la RDA. Y Markus Wolf y Eri Mielke, digamos que habían sido los que crearon el germen para la situación de la Rote Armee Fraktion en la Baader-Meinhof, y que tenía, curiosamente, y todo el mundo lo sabía, un santuario en la antigua República Democrática Alemana. Lo mismo que podríamos hablar respecto de los experimentos médicos hechos a costa de trabajadores, pero en realidad Gulag, en el ámbito también del IKEA, con fábricas para la multinacional sueca en estos
campos de prisioneros políticos, simplemente en los años 80, para financiación de un régimen que se caía a pedazos y que estaba básicamente subvencionado por Occidente y especialmente por la República Federal Alemana. Evidentemente todas estas cosas no son de interés para el conocimiento del público, por eso se olvidan también la situación respecto de los kosovares, la situación de Slobodan Milosevic, que luego se verificó con intentar mantener el poder de alguna manera, intentando forzar esa segunda vuelta para que desde el poder se hiciera todo lo posible para que hubiera salido electo en esa segunda vuelta, pero el público se dio cuenta y hicieron lo que luego se conocerá como la idea de que Gene Sharp y las revoluciones de colores también empezaron en el año 2000 y luego iríamos a revoluciones de colores, ya sea en Georgia, precisamente en 2002-2003, quitando a Shevardnadze para poner a Saakashvili. Después nos encontraríamos también en Asia Central alguna que otra revolución de colores. En 2004 la revolución naranja. La idea de que no, son los pueblos, no quieren libertad, no, es algo que viene orquestado de Washington, que establece la idea de que estos tienen que hacer lo que yo digo. Lo cual ciertamente resulta curioso, porque luego querrán pensar que estos manifestantes, estos protestadores, lo hacen en libertad de conciencia y no comprados por Moscú para proteger a su pupilo serbio, que debía de tener una narrativa y unos escuderos en Occidente, especialmente en el caso de Alemania, por la importancia histórica y la importancia respecto de la narrativa y el relato. Con lo cual tenemos esa situación. De un lado nos encontramos con que estos protestadores en Serbia, que los veremos precisamente en septiembre, octubre del año 2000, esos están comprados. Pero estos protestadores contra la participación de este país en la guerra de Yugoslavia, presumiblemente la guerra, en el caso de Kosovo, del año 99, es decir, del año anterior, estos lo hacen en libertad y lo hacen en conciencia. Así que, por favor, hipocresías menos, menos mentiras y a decir siempre la verdad y ser honestos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.